Dios es bueno. Bueno, vamos a ver la segunda parte del tema que dimos la semana pasada. Estamos en la serie La familia cristiana, ¿verdad? Y como parte de esa serie estamos primero vimos los valores, ¿verdad? Los valores de la familia. Un tema introductorio, interesante, necesario, y ya lo vimos en dos partes. Y ahora estamos en este asunto de la autoridad. Y es un tema muy exhaustivo y realmente lo estamos viendo de una forma limitada por cuestión del tiempo. Pero yo sé que este tema va a ser de bendición a nuestras vidas. Y el Señor puso en mi corazón esto de hablar de la familia cristiana porque estamos viendo, hermanos, en nuestra sociedad, lamentablemente, y estamos viendo en nuestras calles mucha carencia de los valores, ¿verdad? Familiares que deben regir a una sociedad, que deben regir los hogares. Y nosotros encontramos que en la palabra de Dios hay más que valores, hay principios eternos para poner por obra condiciones para tener mejores ciudadanos. Nos gusta tener buenos cristianos dentro de la iglesia. Nos gusta ver eso, es bonito, pero nos gusta más verlos en las calles reflejando a Cristo con nuestras vidas, ¿verdad? Impactando las vidas, viviendo el evangelio de la gracia de Dios con todo nuestro ser. Entonces yo les motivo, hermanos, a tomar apunte mental o a tomar apunte literal en sus celulares, alguna notita, o si todavía usa usted una libretita, es mejor, ¿verdad? Yo le recomiendo más porque ya está en el celular y le llega una notificación de algo y ya se va a distraer y no creo que sea lo más favorable para usted. Entonces mejor una libretita le ayuda a concentrarse de mejor manera. Y el celular pues sí me lo ponen en silencio, por favor. Les voy a agradecer eso. Muy bien, vamos a buscar capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versos 1 al 2. La segunda parte de la autoridad. Veíamos la semana pasada que son 4 áreas de autoridad delegada, ¿verdad? Y vimos las 2 primeras y hoy vamos a ver las 2 últimas, las 2 siguientes. Romanos 13, 1 al 2, ¿lo tienen todos? Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los... ¿Qué significa autoridad? ¿Cuál es el significado de la palabra autoridad? Bueno, autoridad significa el derecho de gobernar. Simplemente, eso significa autoridad. Es el derecho de gobernar. Entonces una autoridad tiene el derecho de gobernar. Cada quien en su área. Por eso tenemos que entender las 4 áreas de la autoridad delegada. Toda la autoridad pertenece a Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Toda autoridad emana de Dios, Dios la delega y entonces toda autoridad se debe a Dios. ¿Correcto? Él es el creador de todas las cosas. Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene 2 maneras de ejercer su autoridad. Y esto es interesante también. Ponga atención en esto. Hay 2 formas en que Dios ejerce su autoridad. Primero, la autoridad directa. Tiene que ver con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dios ejerce su autoridad directa a través de la Biblia. Él nos dice claramente en la Biblia qué debemos hacer. Nos da las directrices exactas. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Son cosas claras, directas. Esa es una autoridad directa. Y el Espíritu Santo es el que viene y nos ministra la palabra, la hace clara, la hace entendible a nosotros, ¿correcto? Entonces es importante entender eso. Se pone en tela de juicio bajo ninguna circunstancia ni en ninguna forma, ¿verdad? Se acepta tal como es, se obedece
porque lo dice la palabra de Dios y nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay una segunda área o donde ejerce Dios su autoridad, que es la autoridad delegada, y es a la que nos estamos refiriendo en estos dos estudios. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen aquí en la tierra y ejerzan su autoridad. Dios ha escogido personas muy específicas para que sean representantes de Dios en la tierra y ejerzan la autoridad de Dios. Todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pues todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, es aquello en lo cual Dios está gobernando en la tierra a través de sus autoridades delegadas. Y esto choca inmediatamente en nuestras mentes por el concepto de corrupción o de corrompimiento que tenemos de muchas de las autoridades delegadas que conocemos, pensando nosotros en la capacidad o en la facultad de la autoridad, sino estamos dando el estudio desde la óptica o desde el punto de vista que Dios es el que da la autoridad. ¿Sí? Ya que el que la ejerza no la ejerza de manera digna, ese es otro tema. Pero la autoridad se respeta, ¿correcto? Porque viene y emana de Dios. ¿Vamos bien? Ahora, Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Padres, profesores, policías, jefes, gobernantes, etcétera, son autoridades delegadas. La semana pasada consideramos las dos primeras áreas de autoridad y hoy veremos las dos últimas. Ya hablamos acerca de la familia, fue lo primero, es el núcleo de la sociedad, es lo básico. Todo inicia y todo comienza en la familia. En la familia hay autoridad, el padre es cabeza, la esposa es ayuda idónea, los hijos están sujetos a la autoridad de sus padres, ¿verdad? Segundo, veíamos acerca del gobierno. El gobierno es una autoridad delegada de parte de Dios. Si el gobierno es indigno, dará cuentas a Dios. Pero el gobierno es una autoridad puesta de parte de Dios, delegada, ¿verdad? Y entonces, presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la República son nuestras autoridades y nosotros debemos de estarles sujetos a ellos por cuestión de honrar la autoridad de Dios. Si nosotros honramos nuestras autoridades terrenales, estamos en el tercer bloque o la tercera área donde Dios pone autoridad delegada para nuestras vidas. Entonces nosotros comenzamos en el hogar a recibir la autoridad, en la familia. Ahí vienen las primeras normativas. Se fija que en los hogares hay reglas, se come a cierta hora, se hace. Bueno, los hogares que no tienen este tipo de cosas, pues son lo más parecido a un caos. Entonces en el hogar debe haber ciertos reglamentos, ¿verdad? De ahí comienza el niño a entender que se debe respetar ciertas direcciones, ciertas indicaciones, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, sus niños de 8 años de edad, de 10 años de edad, no me contesten, porque si hay un caso y me contestan y no es lo que yo quiero? Es así, nada más al aire, ¿no? La pregunta para que la reflexionen, ¿verdad? Sus hijos están viendo la tele a las 4, a las 5 de la mañana en el volumen como quieren, nadie les dice nada, no pasa nada. Están jugando con los carritos. Hicimos un hogar, nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos que eso así funciona, ¿verdad? Y si no es así el caso, preocúpese muchísimo, Alármese, llore, si puede llorar de una vez, llore ahorita en la presencia de Dios para que Dios lo fortalezca. Porque si no hay reglas en su hogar, está en serios problemas. Entonces, el gobierno es el segundo bloque de autoridad con el cual Dios nos enseña directrices. Hay un gobierno al cual someterse. ¿Por qué nacen los niños si tenemos que hacer un acta de nacimiento? ¿Por qué? Bueno, porque es un documento que le identifica como un ciudadano, ¿verdad? Del Estado libre y soberano de Zacatecas, del municipio de Calera, Víctor Rosales, del país, de los estados. Un trámite, los que somos mayores de edad tenemos que presentar
nuestro IFE, ¿verdad? Entonces, todo eso son cosas donde se está demostrando la autoridad. Si usted conduce un auto, tiene que traer una licencia de conducir vigente, entre otras cosas, ¿correcto? La documentación adecuada, traer los papeles de su vehículo en orden, bueno, todas esas cosas es la autoridad. A Dios le gustan esas cosas. Ahora, a la pregunta, ¿a Dios le gusta que haya impuestos excesivos? Bueno, pero ¿por qué no? En todo caso, los que me contestan que no, ¿dónde dice en la Biblia? Y yo no estoy de acuerdo que les pongan impuestos. ¿Dónde dice ese versículo? En todo caso. Es justo, no permitirá nada injusto. Pero Cristo mismo pagó impuestos al injusto imperio romano. Y los pagó puntualmente. ¿Correcto? Entonces el gobierno está corrompido. O sea, ya, tenemos que entenderlo. Y tenemos que sujetarnos. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Sí, porque un cristiano anarquista, pues a ese no le ha amanecido la luz del evangelio, no ha entendido la esencia del evangelio. ¿Correcto? Ahora, lo que sí yo les puedo asegurar que a Dios no le gusta es el abandono o el abuso de las viudas, de los huérfanos. Entonces, si los gobiernos no están teniendo programas puntuales para ayudar a estas personas vulnerables, entonces no es del agrado de Dios. Pero si sí los hay, que se manejen bien o no se manejen bien, ya no es responsabilidad de Dios. ¿Sí? Para que entendamos cómo funciona la autoridad delegada, ¿va? ¿Correcto? Si a usted le hacen un estudio socioeconómico para hacerse acreedor a un programa gubernamental, usted es cristiano, le pregunto, ¿usted debe mentir para que le den el programa? ¿No? ¿Y por qué lo hacen? Pregunto otra vez, ¿usted como cristiano debe mentir cuando le hacen el estudio socioeconómico? ¿No? Ya no lo hagan, por favor. ¿Sí? Y el tercer bloque donde Dios ejerce su autoridad delegada es la iglesia. Así que vamos a hacer una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús. A ti sea honra, a ti sea gloria y a ti sea la alabanza por siempre. Recibe nuestra adoración, habla nuestras vidas, ayúdanos a tener oídos atentos a tu palabra y a tu mensaje. Cuando vemos estos temas entendemos que no hay cosa como que no se puede, porque a veces pensamos, no hermano, es que sí uno quiere hacer las cosas bien, pero no se puede. En un país como este no se puede. No, sí se puede, hermanos, con las medidas preventivas. Mire, usted está enfocado en la multa. Mordida versus multa. La mordida es más económica, se lleva usted su carro rápido. La multa, el corralón, el trámite, un dineral. Y entonces usted está enfocado en eso. Yo como cristiano, ¿cómo le hago? Tengo que dar mordida en el amor de Cristo. No tengo otra opción. Sí tiene otra opción. Acá, atrás. Preventivo. No quebrante la ley. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. ¿Sí? Pregunta CRB, ¿es Cristo la cabeza de esta iglesia? Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como, llámese, ancianos, pastores, diáconos, maestros. Debemos someternos a las autoridades delegadas de parte de Dios en la iglesia. Él ha puesto esas autoridades para que nosotros nos sometamos a ellas. Es decir, cuando la maestra de cuneros o la maestra de niños, de primarios, está ejerciendo su ministerio, es una autoridad delegada de parte de Dios. Es una autoridad no para maltratar a nuestros hijos, sino es una autoridad para enseñarles la palabra de Dios y crear disciplina en el salón de una manera digna, de una manera correcta, ¿verdad? Si una maestra está corrigiendo a los niños de una forma incorrecta, pues entonces tiene que ser destituida de su ministerio inmediatamente. ¿Sí? Porque son autoridades delegadas de parte de Dios, pero para tratar con dignidad a nuestros hijos. Pero nuestros hijos no deben estar también haciendo un... No es correcto, por eso no avanzamos en esas cosas, hermanos.
Yo, por ejemplo, los martes que doy mi clase de guitarra, yo le llamo la atención a sus niños, a los niños pequeños, cuando están muy inquietos, cuando no me hacen caso, yo les estoy llamando la atención. Si ellos no le habían platicado, yo se los platico de una vez. Yo les llamo la atención. Porque tiene que haber orden, ¿correcto? Eso es lo lógico, pero si yo los ofendo, entonces ya no soy una autoridad, estoy pisoteando la autoridad de Dios y estoy siendo un grosero. ¿Sí? Entonces entendemos, hay un límite en esa autoridad. ¿Vamos bien? La Biblia dice, fíjese, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Dice, ¿cómo dice la Biblia? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Cuando nosotros ejercemos autoridad en la vida de los hermanos, algunas veces cuando nos lo permiten y todas las veces cuando estamos en el edificio de la iglesia o en cuestiones ministeriales. El primer caso que mencioné, cuando ustedes nos lo permiten, es cuando nos piden un consejo, cuando nos piden alguna dirección de cosas de su casa. Yo no creo en el pastorado nivel tomar yo decisiones a nombre de sus hijos. Eso es, para mí eso es descabellado. Sí, o sea, no tiene eso una base bíblica. Y hay pastores que son así de impositivos, que hasta deciden quién se va a casar con quién. Imagínense qué cargo de responsabilidad yo llevar sobre mis hombros, saber que yo fui el que decidí que se unieran una pareja y luego les va como en feria. Y luego decirles que es por culpa de que no tienen fe o que el diablo, que no, es que esas decisiones no son de un pastor. Entonces yo le doy un consejo, usted me está dando el derecho de ejercer mi autoridad, ¿sí? Me está dando ese privilegio. Y entonces por eso dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. Si nosotros les aconsejamos que hagan algo, es porque tenemos la dirección del Espíritu Santo y tenemos la experiencia de otros casos. Y les estamos diciendo, hagan mejor esto. Si el hermano y la persona sale de ese consejo y no hace lo que les dijimos o les sugerimos, entonces ya no está en nuestra facultad o en nuestra responsabilidad, pero muchas de las veces hay consecuencia. Y tenemos que entender eso, ¿correcto? Y después tenemos que lidiar con las consecuencias, hermanos, ya no solamente ustedes, sino a veces toda la iglesia, porque a veces por desobediencia se incurre en actos inmorales o vergonzosos donde se pone en entredicho el testimonio de la iglesia y la capacidad y la facultad de liderazgo de tomar decisiones o de impartir disciplina en la vida de sus miembros. ¿Sí? Entonces no es cualquier cosa. Yo he tenido problemas hasta por cuestionamientos que se han hecho contra mi persona por tener falta de equidad. Y les voy a decir en qué casos específicos, que he impartido disciplina en ciertas personas, de ciertas personas por sobre otras. Es difícil ejercer la tarea pastoral, ¿sí? A veces tomamos las decisiones en apoyo con los diáconos, con nuestro liderazgo. A veces históricamente en los años de la iglesia eran otros diáconos, eran otros los momentos que estábamos viviendo, eran otras las decisiones que se tomaron. Y en el momento en que sucede otro caso similar, tal vez se tomó la decisión de forma diferente, no por favoritismo, sino por la madurez que ya adquirimos como iglesia. A lo mejor entendimos que no hay que ser tan inflexibles en ciertas cosas, o entendimos que hay que ser más rígidos en otras, ¿verdad? Entonces una iglesia es dinámica, estamos tomando decisiones continuamente. Pero las personas simplemente dicen, usted fue injusto. Ellos no piensan que a veces hay un liderazgo detrás de nosotros, o a veces yo asumo la responsabilidad de tomar la decisión como pastor solo, bueno, no solo, con la ayuda de Dios y con la palabra de Dios, asumo esa responsabilidad, pero siempre buscando la dirección de Dios. Amén. ¿Vamos entendiendo un poquito esto? ¿Sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos de comprender estas cosas, porque a veces hay idea de que no, pues son sus hijos, es más laxo con ellos, ahora que se trata de mis hijos es tan estricto.
Yo sé, hermanos, que no he sido incongruente con esto. A lo mejor, si acaso, mi falta ha sido que a veces soy más bien más laxo con los casos de ustedes que con los de mi familia. O dicho en otras palabras, soy más estricto con mi familia. En caso, sino igual. ¿Correcto? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Nunca tengo problemas con mis hijos, no, sí los tengo. Y muchas de las veces que usted tiene problemas con sus hijos, pues le dice, pórtate bien, no me hagas batallar. A toda esa corrección que usted le hace, yo siempre le tengo que añadir, hijos, recuerden que yo soy el pastor. Ayúdenme, por favor, ¿sí? Tengo que dar ejemplo con los hermanos de la iglesia. Ayúdenme. Es un peso fuerte que tienen autoridad en la iglesia, no deben imponerse al pueblo de Dios. Sin embargo, sino en cambio deben servirlos y ser un ejemplo para ellos. Todos los hermanos que ejercen su ministerio deben ser un ejemplo a los demás hermanos. Los sugieres deben ser un ejemplo de amor, comprensión, pero también los sugieres deben llamar la atención de aquellos que están poniendo desorden a la hora de la reunión y son una autoridad delegada y tienen la facultad de hacerlo. Pero ¿cómo lo tienen que ejercer esa autoridad? Con amor. No así como, cállese hermano, no sea escandaloso. ¿Quién se va a sentir amado así? Pero sí le pueden decir, hermano, nos ayuda. ¿Podría por favor ponerle en silencio su celular? ¿Cómo le podemos ayudar para que su niño esté tranquilo? Con amor, pero son una autoridad, ¿correcto? Fíjese, nosotros nunca hemos enseñado a nuestros sugieres, nuestro coordinador, nuestro hermano Jaime, que es una bendición para nosotros este equipo de trabajo. Nunca hemos trabajado en una dirección que muchas iglesias lo hacen con sus sugieres. Nosotros no lo hemos hecho a propósito porque no nos interesa ir a ese punto, que es el de escoger el lugar para las personas. Hay iglesias donde el ujier les escoge dónde sentarse y son inflexibles. Yo fui una ocasión a una iglesia donde estaba un ujier de ese tipo, de inflexible, y entonces entrando uno siempre busca los lugarcitos, todos tenemos ciertas inclinaciones, ¿verdad? Nos gusta que adelantito, que en mediecito, que atrasito, que en medio, que todos tenemos cierta noción. Entonces ya iba yo como para mi lugar de esos que me gustan, cuando el hermano, ¿a dónde va? Dije, si me está hablando a mí. A sus órdenes, dígame mi hermano. Se va a sentar aquí, pero aquí. Dije, no, pues está bien pues. Ya me quedé callado, me senté. Se queda uno ya en la reunión con una sensación así, como que este hermano ya me dio una maltratada aquí. Ya ni disfruto uno la alabanza con la misma libertad. Nosotros queremos que cuando entren a la iglesia los hermanos lo reciban con amor. Que usted se sienta bienvenido, ¿verdad? Bien recibido. Pero que si usted aunque no está ejerciendo sus funciones en este momento en el salón y está sentada en su lugar, la maestra tiene la facultad de poder también llamar la atención hacia un niño en la forma correcta o apoyar a la familia para que el niño pueda estar tranquilo. ¿Vamos bien? Entonces, siendo ejemplo, los que estamos en el liderazgo somos ejemplo de la grey del Señor. Respecto a los ancianos, la Biblia dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando implica amor, dedicación, esfuerzo. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por dinero. Este no es un trabajo, el pastorado es un llamado. No hay instituto bíblico que enseñe a ser pastor. Toda la gente está equivocada con eso. Es que yo fui a estudiar para pastor. Caray, pues, la primera vez que oigo yo eso. No hay una escuela para pastores. No existe, no hay quien pueda cursar para ser pastor. Es un llamado divino. Ahora, si ese pastor decide prepararse en las materias de teología, entonces puede estudiar un curso de teología o una licenciatura en teología, hasta un doctorado en teología. Siendo pastor o no siendo pastor, quien quiera puede estudiar. Pero el pastorado es un llamado divino, no se estudia para ser pastor. Dios escoge y elige a los pastores, ¿correcto? El señor Spurgeon, Charles Hudson Spurgeon,
predicador del siglo XVIII en Inglaterra, conocido como el príncipe de los predicadores, bautista, calvinista, de corriente doctrinal, igual que la mía o la nuestra. Ese hombre, y siendo que en su denominación con los bautistas en Inglaterra todos estudiaban o cursaban el instituto o el seminario bíblico, mejor dicho. Y el hermano Spurgeon nunca pisó un aula de un seminario bíblico como alumno, la pisó años después como maestro. Y fue un eminente, un docente, fue un excelente docente. Hay un libro maravilloso de él que se llama Discurso a mis estudiantes. Es, hermanos, un predicador fuera de serie. Y este hombre nunca tuvo estudios formales, pero era un pastor. Entonces el ser pastor no te lo da tus estudios. Puede ser un pastor preparado, teológicamente es un plus, o puede ser un pastor no preparado, teológicamente de manera formal. Pero todos los pastores tienen que estar preparados, tienen que conocer la Biblia, ¿sí? Hay pastores que pueden estar enseñando la palabra de Dios sin saber que el estudio de las últimas cosas se le clasifica en teología como escatología, o que la forma de interpretar un pasaje bíblico es la hermenéutica, o la forma de ordenar un bosquejo para predicar es la homilética. Todas esas cosas puede ser que no sepa ni siquiera esos nombres o nunca los haya escuchado, pero ese hombre se planta cada semana en el púlpito de su iglesia con una autoridad que viene de parte de Dios y con un amor y con una integridad en su vida. Y enseña la palabra de Dios con autoridad, de manera correcta. Amén. ¿Vamos bien? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esto dice 1 Pedro 5, 2 al 3. Algunos dicen, si esto dice la Biblia, entonces, ¿para qué se recogen ofrendas y diezmos en las iglesias? No, mire, el pastor no debe hacerlo por eso. Él tiene que saber en su corazón que no lo está haciendo por eso. Pero la iglesia necesita recursos. O sea, el pastor tiene familia, tenemos que vivir como ustedes, como cualquiera, correcto, pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos por obediencia a Dios. Amén. Por eso nunca se debe manipular a la iglesia en cuestiones de diezmos y ofrendas. Jamás, jamás en CRD sucumbiremos a la tentación, ¿verdad?, de manipular a las personas con cuestiones financieras para recibir un beneficio de esa índole. Los bendice, los prospera, Dios es fiel. Ustedes en su corazón agradecido deciden dar al Señor. Porque como dijo Salomón, de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Cuarta y última área donde Dios ejerce autoridad delegada, el trabajo. El trabajo, hermanos, usted que no tolera a su patrón, usted que le cae gordo a su superior, es para usted este punto. Ponga atención. El trabajo. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. Dice, como dice la Biblia en Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Honra a tus patrones, honra a tus jefes. Aquí la palabra siervo significa sencillamente un empleado. Una persona que es empleada por otra. La Biblia nos dice que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, no solo los que son buenas gentes, sino también aquellos con quienes es muy difícil llevarse bien. ¿Vamos bien? La Biblia dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto lo dijo Pedro en 1 Pedro 2:18. Hace 2000 años ya pasaba, seguirá pasando.
Siempre va a haber gente difícil de lidiar. Ahora, también cuál es tu óptica. A veces tú como empleado ves a tu empleador, a tu jefe o a tu patrón como una mala persona porque no te deja salir antes de que termine tu turno. No, pues sí es muy mala persona. Sí, es muy mala persona, ¿eh? No, qué mal. Porque te descuenta los días que no vas a trabajar. Pues qué mala persona. Oye, pues, seamos gente excelente en nuestros trabajos, amén. Dele gloria a Dios. Con relación a nuestros empleos, Dios quiere que cada creyente trabaje como si lo estuviera haciendo para el Señor. ¿Quién es tu patrón realmente? ¿Quién? Aleluya. Un joven tenía dificultades para desempeñar su trabajo. Su actitud no era buena y la calidad de su trabajo era tal que su patrón no estaba contento con él. Era muy cuestionable su calidad de trabajo. Un día, el consejero de la sociedad de jóvenes de la iglesia le hizo esta pregunta. Supongamos que Jesucristo mismo fuera el gerente de esa empresa. ¿Cambiaría eso la calidad de tu trabajo? Él contestó, desde luego que sí, lo haría mejor. Haría lo mejor posible todo el tiempo para mi Señor Jesucristo. El consejero le dijo, ¿sabes que Dios quiere que con sinceridad tú hagas todo tu trabajo como para el Señor Jesús y no para los hombres? Luego le leyeron este versículo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23 al 24. La Biblia dice que los jefes también tienen responsabilidad ante Dios. Deben ser buenos con quienes trabajan con ellos. Deben ser justos, reconociendo que tienen un Señor en el cielo. La Biblia dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6:9. Pablo quería que hubiera buenas relaciones entre los hermanos que estaban siendo empleadores de hermanos en la iglesia. Pablo les decía, mira, el hermano de la iglesia que te dé trabajo, él es tu jefe, tú te le debes de sujetar y debes de hacer las cosas bien. Pero tú también, patrón, trátalo con dignidad. Santo equilibrio. ¿Correcto? Esto es bíblico. Entonces, algunas preguntas que a veces surgen sobre la autoridad. Supongamos que yo, pues ¿cómo me piden eso? O sea, ¿cómo me piden que tienda mi cama? Son muy injustos. Entonces, ¿debes obedecerles? ¿Debes obedecerles en ese caso? Bueno, la relación entre los hijos y sus padres es tan importante a los ojos de Dios que Él lo hizo el tema de uno de los 10 mandamientos. Fíjate, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, Éxodo 20:12. Entonces la palabra honrar significa respetar y obedecer. Mientras estés en casita, respetas y obedeces. Cuando te casas, respetas. Ya no obedeces porque si no vas a llevar un caos a tu casa nueva. Allá ya se crea otra dinámica de autoridad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces la palabra honrar significa respetar y obedecer. Aun cuando estés en desacuerdo con tus padres, no seas desobediente ni rebelde. Y hoy los jóvenes aquí en CRB dicen, amén, pastor. Ah, chihuahua. Los que dicen amén son los papás. Los jóvenes. Porque si hay jóvenes, ¿no? Aleluya. La persona que no honra a sus padres no solo está quebrantando el mandamiento de Dios, sino que también se está saliendo de la autoridad de Dios. El resultado de esto es que su vida puede ser cortada. Es para que te vaya bien, para que seas de larga vida, ¿verdad? Podemos pensar en la autoridad de Dios como en un paraguas que nos protege de los ataques de Satanás. Satanás odia al pueblo de Dios y quiere destruirlo, pero mientras estemos bajo el paraguas de Dios, Satanás no puede tocarnos sino salvo con el permiso de Dios, como lo hizo con Job. ¿Correcto? Entonces, supongamos que quien tiene la autoridad sobre mí hace una decisión equivocada. ¿Seré yo responsable de su decisión equivocada? Aquel que hace la decisión es responsable por los resultados. Si tú solo estás obedeciendo a la persona que tiene la autoridad sobre ti, Dios no te hará responsable. En cambio, harás responsable a aquel que está al mando. Dios hará responsable al que está al mando, porque es el que tiene la autoridad delegada
Tú estás sujeto a la autoridad delegada. Supongamos que el que está al mando y esta es tu autoridad sobre ti. Debemos distinguir bien entre el puesto de una persona y su personalidad. Si es tu autoridad, aunque tenga una personalidad nefasta, tienes que obedecerle. Por ejemplo, un policía está en su puesto de autoridad. Él representa la autoridad de Dios en el cumplimiento de la ley. Puede ser que no tenga una personalidad agradable, o sea, que sea hasta pues sangroncito o algo pesado, ¿verdad? Puede ser, pero esto no es excusa para que tú no lo obedezcas. Si te pasa una multa o una infracción, tú tienes que recibirla y tienes que pagarla. ¿Vamos bien? ¿Qué hago si alguien con autoridad me manda a hacer algo contrario a los mandamientos de Dios? Algo pecaminoso, algo inmoral, algo contrario a los mandamientos de Dios. Es la autoridad, yo les estoy diciendo que lo obedezcan. ¿Deben obedecerlo? Aleluya. En tal situación, si es algo que va en contra de los mandamientos de Dios, si es algo inmoral y pecaminoso, en tal situación no debes obedecer a la persona en autoridad. Hay una ilustración de esto en el Nuevo Testamento. Jesús mandó a sus seguidores a predicar el evangelio a toda la gente. Más tarde los líderes religiosos ordenaron a Pedro y a los otros no volver a predicar el evangelio. Pero Pedro no podía cumplir esta orden y les dijo: juzgad ahora vosotros, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Si solo les hubieran puesto un restringivo y les hubieran dicho prediquen solo de tal hora a tal hora en tal plaza, ellos hubieran obedecido a su autoridad. Pero les dijeron no prediquen. Eso iba en contra de la palabra de Dios. Entonces dijeron, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? En tal caso tenemos que obedecer a Dios. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo, hermanos? Suponte que tu jefe te manda a hacer algo fraudulento o mentir con respecto a algo. El hacerlo sería desobedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tú no puedes obedecer en ese caso a tu autoridad. Aún en una situación así debes ser respetuoso, debes tener un espíritu humilde, ¿verdad? Aunque no puedes obedecer, podrías decir suavemente, lo siento, jefe, pero yo no puedo hacer eso. No va a estar ahí soberbio. No, dice la palabra de Dios y usted es un incircunciso, jefe. O sea, ni te va a entender. Nada más dile, lo siento, pero no puedo hacerlo. Vas a perder tu trabajo. Lo lamento mucho, jefe. Yo creo que yo he trabajado bien. Yo creo que he hecho bien las cosas. No creo que sea motivo de perder mi trabajo. Pues si usted lo juzga así, pues entonces, pues conforme a ley, hacemos este despido, ¿verdad? Claro, no tiene que tener criterio. ¿Vamos bien? La Biblia dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. 1 Pedro 2:19. Todas las personas en autoridad son designadas por Dios. Dios quiere que entendamos que todas las personas en autoridad han sido designadas y ordenadas por Él. Por eso les obedecemos. No tenemos opción al respecto. Debemos obedecer a quienes tienen la autoridad sobre nosotros. La Biblia dice en Romanos 13, 1 al 2, que ya leíamos al principio, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación, o sea, juicio, para sí mismos. ¿Quién después de esto se va a atrever a desobedecer las autoridades? No podemos resistir la autoridad. El Señor mismo es nuestro ejemplo. Él obedeció a las autoridades, Él pagó impuestos, obedeció las leyes de su país. Durante toda su vida el Señor Jesús estuvo sujeto a la autoridad. Nunca fue rebelde a ninguna de las autoridades. No fue un disidente, no fue un guerrillero, no se levantó en armas. Fue un guerrillero para Dios. La cosa más importante que podemos hacer es obedecerle. Obedece a Dios y tendrás paz con Dios y tendrás paz con los hombres. Para ser totalmente obedientes al Señor debemos obedecer sus autoridades delegadas. El apóstol Pablo dijo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Honra a tu padre y a tu madre. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Oremos. Señor, gracias por la autoridad delegada. Gracias por la familia
por el gobierno, por la iglesia y por el trabajo. Gracias porque en cada uno de estos bloques tú has puesto autoridades delegadas que te daremos cuentas a ti, pero que los que estamos sujetos a esas autoridades daremos cuenta si nos hemos sujetado o no a esas autoridades que emanan de ti. En los casos donde esté en conflicto tus mandamientos y los principios morales de esos mandamientos, apelamos a una autoridad mayor, que eres tú, Señor. Respáldanos con tu palabra, Señor, y haznos valientes para en tales casos, Señor, resistir la prueba y el vituperio para gloria de tu santo nombre. Fortalece a todos los hoy aquí presentes. Derrama de tu bendición y de tu presencia. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, amoroso Señor. Amén y amén. Les habíamos comentado, hermanos, que durante toda esta